Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que ha tenido pues mucho movimiento y mucho que comentar. Como siempre, sin perder tiempo, vamos a irnos a ver cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos. Y lo que tenemos pues es lo siguiente. Las bolsas europeas, los futuros de las bolsas europeas siguieron con su fortaleza. El futuro del CAC cerró con más 0,73, el del DAX con más 0,59, el del Eurostoxx con más 0,36 y el del IBEX pues siguió con su mala racha pues provocada por la crisis política y terminó a las 8:30, que cierra un poco antes que los demás, con una caída del 1,34%. Evidentemente, esta caída del IBEX mermó la subida de todos los demás, especialmente del Eurostoxx, que tiene valores españoles en su composición. En las divisas, al final el euro terminó muy débil, menos 0,42% a 1,1605. También se debilitó mucho contra el yen, menos 0,71%. Y el dólar pues estuvo débil contra el yen, bajando 0,33. Tenemos a los bonos que tuvieron una subida muy notable. El Bund subió 83 puntos nada menos. Aquí tenemos el gráfico, como ven, gráfico de 4 horas, una racha alcista muy importante desde que Draghi habló el otro día. El bono español se desmarcó completamente de la subida, estuvo durante toda la sesión que parecía que no le iba a afectar la inestabilidad política, pero al final sí, como vemos, terminó con una bajada de 19 puntos, cuando los demás terminaron con una subida enorme, así que amplió muy fuertemente el diferencial con los bonos alemanes. En Estados Unidos, pues una muy buena jornada. El Standard & Poor's subió 0,61%, el Nasdaq subió 2,13%, nada menos, y el Dow Jones pues se quedó un poco atrás, aunque también subió y sigue en zona de máximos históricos, pues por su peculiar composición y algunos resultados que hubo por ahí en medio. En concreto, lo van a ver enseguida dónde estuvo el problema del Dow Jones, ahí lo tienen. Merck y Chevron, los dos dieron resultados y Merck se dio un castañazo del 6,05% y Chevron del 4,14%. Con la composición que tiene el Dow Jones, pues esto le frenó. Y porque compensaron las cosas, pues tres miembros que subieron mucho. Intel más 7,38% tras resultados, Microsoft más 6,41% tras resultados. O sea, habría bastado esto si no hubiera pasado lo de Merck y lo de Chevron para que el Dow Jones hubiera tenido una jornada espectacular, espectacular con estas subidas de Intel y de Microsoft, pero le frenaron estos dos. Ayer realmente fue una jornada tremenda de resultados tecnológicos. No nos debe extrañar el que veamos al Nasdaq con esa subida que acabamos de ver. Es que ya ven, Microsoft, que es un valor de muchísimo peso, unos resultados muy buenos, más del 6%. Intel, que es el líder mundial en fabricación de semiconductores, posiblemente si miran en su ordenador la plaquita esa que tienen abajo a la derecha, verán que pone Intel, y si no pondrá AMD, pero en la mayoría de casos pondrá Intel. Más 7,38%, pero es que Amazon, otro de los grandes, subió el 13%, más del 13%. Espectacular, realmente espectacular en los resultados de ayer, en las tecnológicas, no tanto en otras zonas económicas como vemos. Y atención también, que esto influyó mucho en la sesión, a esta subida de Apple, más 3,58%. ¿Por qué? Ahí lo tienen. Se acabaron los malos humores con Apple, lo advertimos. Este valor muy bueno y estas bajadas hay que andarse con cuidado con ellas. Ahí lo tenemos otra vez, acercándose a zona de máximos históricos, y es que se desmintieron todas esas tonterías que se habían dicho de que tenía problemas de embarques, de que tenía retrasos en la producción, y se dieron datos que demostraron que su producción de iPhone X, el último modelo, va bien y que se están vendiendo como rosquillas. Así que todos estos rumores quedaron disipados en cuestión de minutos, y ahí tenemos este valor que es muy importante para Wall Street. Así que con esto, pues ahí lo tenemos. El Standard & Poor's sigue marcando máximos históricos con su
con su tendencia alcista intocable. Durante la semana vimos en algunos momentos que el saldo comprador de las manos fuertes bajaba, siempre se mantuvo, bajó bastante, parece que hubo muchas tomas de beneficios en toda esta área de aquí, pero en ningún momento dejaron de tener saldo comprador. Aún no tenemos datos de cierre totales de ayer, sí tenemos algunos datos parciales y ya apuntamos que el saldo se está ampliando con toda seguridad, aunque habrá que esperar al lunes para tener los datos completos de cómo quedó exactamente la cosa. La cuestión es que las manos fuertes siguen dentro del mercado desde esta zona de aquí y una vez más pues han acertado toda la subida, en mayor o menor medida pues la han cazado como siempre. Bien, como vemos entonces, buen día para Estados Unidos. Y a destacar también finalmente la fuerte subida del petróleo, más 2,94%. El petróleo se vuelve a animar de nuevo. Parece que ya definitivamente pues toma el camino de las alzas. Aquí lo tenemos, vamos al gráfico diario que es más indicativo. Y ya ven, las declaraciones que hizo ayer Arabia Saudita de que quería renovar 9 meses más el acuerdo de producción, pues le llevó a esta zona de máximos. Ahí tiene una resistencia muy difícil en la zona 55. Y si algún día pasara a llegar a la zona de 60, ahí se nos presentaría una clarísima ocasión de abrir cortos, sin ningún género de dudas, porque esa es una zona que no va a pasar ni de broma con facilidad. Mientras tanto, ahí tenemos una directriz alcista clara, y mientras no la rompa, el petróleo está alcista y no hay mucho más que hablar. Importante esta subida, importantes esas declaraciones de Arabia Saudita. Bien, pues repasado todo, vamos con las claves de la semana. La primera clave de la semana, sin ningún género de duda, es España y la crisis, la gravísima crisis política que hay ahora mismo en España, con esa declaración de independencia unilateral que se produjo ayer en el Parlamento de Cataluña, con toda la oposición ausente, y que fue suspendida. Fue suspendido el Parlamento, el gobierno catalán y el presidente posteriormente, unas horas después, por decreto del gobierno en aplicación del artículo 155. Bueno, todo este tema político, en el que como siempre no vamos a entrar, no somos analistas políticos, vamos a dedicarnos a lo que afecta a los mercados, ha causado durante toda la semana algo muy claro. Vamos a poner el gráfico con todas sus medias y demás. Bueno, ahí lo tenemos. Ha causado algo muy claro. Ahí tenemos una directriz bajista. El IBEX es bajista. Mientras no se rompa esa directriz es bajista. Vamos a darle algo de filtro por hasta la media de 100 por lo menos. Y es lo que hay. El IBEX es bajista. No es dramáticamente bajista. Esto es muy importante. Vamos a ver las cosas desde un punto de vista frío y ortodoxo. Por un lado, preocupante el palo que le dieron ayer a la deuda española, que resistía bastante bien en los últimos días, y ayer amplió muchísimo el diferencial. Hubo ventas claras. Pero aquí no se ve pánico tampoco. Vamos a poner un gráfico del futuro del bono español. Este es el vencimiento que ahora mismo está en vigor. Y bueno, ayer fue un mal día, evidentemente, pero no podemos decir que haya un movimiento de pánico ni nada de todo eso. Simplemente ayer fue un mal día con todo esto de la declaración de la independencia unilateral, el artículo 155 y todas estas cosas. Mal día, pero ha tenido una racha alcista clara, y aunque ayer amplió mucho diferencial, no hay movimiento de pánico en la deuda europea. En la deuda española. En el IBEX tampoco, no hay movimiento de pánico. Lo único que hace es no subir, como hacen los demás. No está siguiendo la subida, está atascado además técnicamente, que a veces estas cosas pesan más que la política. La política ya saben que no es un inductor demasiado claro en el medio o largo plazo nunca. Bueno, pues tiene ahí mucha resistencia, la media de 200, la directriz bajista, esa media de 100. Pero está atascado, dejando de seguir la subida que tienen los demás. Pero tampoco se ve un movimiento de pánico. Yo he estado leyéndome antes de grabar este vídeo, aunque lo estoy grabando temprano, la verdad es que me he levantado muy, muy pronto. Soy de mal dormir, que quede claro eso.
Entonces, ni sábados ni domingos. Entonces, he estado leyéndome todas las crónicas que he encontrado internacionales. Me fío más, porque quiero ver la perspectiva, no es que me fío más, a ver, quiero ver la perspectiva desde fuera, cómo se ve el IBEX desde fuera, porque eso al final es lo que va a decidir aquí. Esos inversores extranjeros son muy importantes en la bolsa española y en la deuda también. Y la perspectiva está clarísima, es que se ve lo mismo en todos los sitios. Para nada los inversores extranjeros tienen un movimiento de pánico, dan por hecho que esa independencia no va a prosperar y que jurídicamente hablando, pues eso va a seguir igual, la situación, pero sí hay un movimiento de decir, bueno, no tengo un movimiento de pánico hacia la bolsa española y hacia la deuda española, pero tampoco me parece un sitio interesante para invertir por el lío que hay montado. Claro, eso es así. Y eso es una pauta que se repite una y otra vez. O arreglamos la situación política o la bolsa española, la deuda española, no es atractiva para invertir. De momento ya se ha visto en Cataluña con esa fuga de empresas y tal, pero eso de circunscribirlo a Cataluña ya veremos lo que dura. Se va a extender seguramente ese... Al final, aquí se deciden las cosas, los inversores extranjeros no viven las cosas como las vivimos nosotros desde dentro, como no vivimos nosotros como viven los alemanes desde dentro sus problemas. Entonces ellos les basta una mosca que pase volando para decir, uy, pues ya es una zona donde no es interesante invertir. Y eso es lo que está pasando en el IBEX. No hay movimiento de pánico, tampoco se considera desde fuera la situación tan grave, pero sí que se considera grave, pero no tanto como para provocar una salida masiva de la bolsa española, pero la realidad es que ha dejado de ser un sitio interesante para invertir por todo el lío que tenemos montado. Y esto es así, y de momento pues sigue siendo así. No sabemos lo que pasará mañana, pero ahora mismo, aquí y ahora, esto es lo que está sucediendo. Y hay que tenerlo en cuenta y no lanzarse demasiado alegremente. Hay muchos bancos diciendo que hay que comprar bolsa española como locos, hay que comprar bolsa española como locos, porque se ha desmarcado completamente. Mírenlo, es que no tiene nada que ver. El Eurostoxx tiene un tramo de subida enorme desde septiembre y nosotros no lo tenemos. Y efectivamente, en algún momento esto va a ser muy interesante para meterse en el largo de IBEX y corto del Eurostoxx, por ejemplo. Pero dejemos que hablen los gráficos, no nos precipitemos porque no sabemos esta especie de aversión que le están tomando los inversores extranjeros a nuestra bolsa cuánto puede durar. Así que cuando el gráfico hable y empiece a dar muestras de vuelta, pues será el momento de empezar a plantearse esas cosas. Al final el análisis técnico siempre nos lo dice todo. Miren el atasco que tuvo el Eurostoxx, se rompió el atasco y ha salido disparado con un tramo alcista pues bastante importante. Esto es lo que hay respecto a la crisis española y lo que nos interesa en esta crónica, que es su afección sobre los mercados financieros españoles. Bueno, todo esto ha marcado la semana. Es evidente que el IBEX ha frenado al resto de Europa, que la subida en Europa hubiera sido mucho mayor si no hubiera sido por el IBEX. Clave número 2. Bueno, antes de pasar a la clave número 2, vamos a ver otra cosa. Bien, he preparado aquí, ya saben que nos vamos fijando en si hay miedo, pánico o indiferencia sobre... Hemos tomado siempre a los bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell, un poco como termómetro para ver esto que les acabo de decir, que las manos fuertes no tienen ningún sentimiento de pánico por ningún sitio. Pues siempre miramos los credit default swaps de CaixaBank y del Banco Sabadell, porque es un termómetro muy bueno. Si de verdad hubiera pánico, esto se iba a disparar, como se disparó con el Popular en su momento, o como en el 2012, estas cosas volaban por los aires del miedo que tenía todo el mundo a España. Bien, credit default swaps de CaixaBank, es decir, seguros contra la quiebra de su deuda. Aquí lo tienen. Fíjense siempre, estos son los precios de Market, que es el mercado pues, más grande de credit default swaps o de seguros contra la quiebra. Aquí tienen deuda senior a 5 años, deuda subordinada a 5 años, deuda senior a 10 años, deuda subordinada a 10 años. La deuda subordinada siempre tiene más riesgo, evidentemente, por su propia definición, que la deuda senior. Bueno, pues fíjense, probabilidades de default. Esto es precio de cierre del credit default swap ayer a las 17:35. Que es precio de cierre oficial. Pues está mejor que la semana pasada. Está mejor que la semana pasada. Aquí lo tienen. La cotización de la prima ha bajado el 4,649%. No hay ningún pánico. Vamos a quitarnos eso de la cabeza.
Es decir, las manos fuertes piden menos prima por un seguro contra la quiebra de la deuda de CaixaBank al final de esta semana, con todos los líos que hemos tenido impresionantes, con una declaración de independencia, con el artículo 155, con el lío padre, que la semana pasada. Un 4,649% menos. Pero es que en un año miren todo lo que ha bajado la prima. Al final, lo único que importa, esta casilla de aquí, default probability, o sea, vamos, probabilidad de quiebra, 6,661%. Eso es bajísimo, se lo digo ya. No vamos a perder el tiempo poniendo más gráficos, que hoy hay muchas cosas que hablar, pero eso es bajísimo. Para que esto fuera una situación de miedo, tendría que estar por encima del 20% por lo menos. Y está al 6%. Eso es lo normal. Telefónica está al 4 y pico, o al 5, una cosa así, un valor que ni le va ni le viene todo este lío político. Yo que sé, Deutsche Bank está por ahí, más o menos a esos precios. Un banco que no tenga ningún problema de nada, como puede ser BNP o uno de estos, estará al 4 y pico, al 5%. No hay ningún miedo, no hay ningún temor. Las manos fuertes no tienen el más mínimo problema ni con CaixaBank, ni con Sabadell, ni con ningún banco español. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso pues les he puesto este gráfico. Así que pues una cosa es ser cauto y otra cosa es pues exagerar las cosas de cómo están los mercados. Segunda clave de la semana, Banco Central Europeo, importantísimo, fundamental, clave en todo lo que ha pasado después. El Banco Central Europeo, Draghi, el jueves puso el tapering encima de la mesa de la QE, pero lo hizo con tal habilidad, hay que reconocérselo. Se dice que ha creado una nueva figura que sería el tapering dovish, o sea, tapering dovish, es decir, el tapering suave. Pues lo ha hecho muy bien, porque consiguió poner esto encima de la mesa sin provocar un movimiento caótico en los mercados. Al revés, al dar un tapering dentro de lo esperado, es decir, una bajada a unos 30.000 millones de euros al mes, más o menos la mitad de lo que estaba ahora, pero prolongándolo hasta 9 meses, contando a partir de enero, es decir, que tenemos esos 30.000 millones más o menos hasta septiembre del 2018 como mínimo. Eso era lo esperado, más o menos. Pero lo bueno fue lo que dijo después. Dijo muy claramente, esto no quiere decir que nosotros no podamos volver a subir las cantidades que compramos si fuera necesario, y ahí posiblemente se estaba refiriendo a líos políticos como los españoles, que ahora mismo el BCE, como deje de comprar deuda española, bueno, no quiero ni pensar el batacazo que nos vamos a dar. Con estos problemas políticos no se podría hacer, y el BCE lo sabe perfectamente. Avisó, podemos volver a subir las compras, podemos también prolongarlas perfectamente si lo creemos oportuno a partir de septiembre. Esto hizo subir a las bolsas fuertemente y hizo caer al euro, lo cual le viene a las bolsas de maravilla, y ha sido uno de los factores alcistas de la semana con total claridad. Atención a la figura que ha visto todo el mundo clarísima de hombro, cabeza, hombro, que tiene formada el euro, y ahora mismo ha perdido el NIC, lo cual le llevaría a un objetivo teórico de más o menos pues el 1,14 o así, pero es que si nos fijamos por retrocesos de Fibonacci, que es lo que más miran las manos fuertes al final, más que los objetivos de los hombros, cabeza, hombro, nos podría llevar a un objetivo del 1,1423, por ahí, que sería el retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo esto que se ha movido al alza. ¿De acuerdo? Sí, se vuelve a meter, porque los hombros cabeza-hombro son unas figuras bastante traicioneras y que fallan bastantes veces. Si se volviera a meter por encima del NIC, habría que anular esta especie de alerta bajista total que tiene ahora mismo el euro. Se vuelve a meter claramente por encima del NIC. Mientras no lo haga, su objetivo de caída estaría en este retroceso del 38,2%. De hecho, pues yo en la gestora tengo algunos clientes que están pues esperando a ver, ¿no? Tienen que hacer cambios importantes de divisas. Curiosamente tengo dos, y están esperando pues un poco a ver si esta figura se desarrolla, y si no se desarrolla y vuelve esto, pues tomarán otras medidas. Me imagino que si yo tengo dos clientes, que soy muy poquita cosa, pues debe haber muchos miles de inversores que están esperando para ver si esta caída se produce, y que seguramente la van a acelerar con sus decisiones de inversión
pues a la baja, ¿no? Importante, esto lo consiguió el Banco Central Europeo. Es muy buena señal de cómo el Banco Central consigue dominar la situación y sobre todo da una tranquilidad tremenda a los mercados de que pase lo que pase va a estar siempre ahí. Cada día es más importante estar en el BCE, tener la protección del BCE. El Reino Unido sabrá lo que hace con sus Brexit, con sus cosas, bueno, que nunca estuvo dentro de la eurozona, pero ustedes me entienden, porque el BCE es mucho BCE y puede controlar prácticamente cualquier situación, por grave que sea, y esto al mercado le da mucha tranquilidad. Tercera clave de la semana. Bueno, y también ha influido en esta subida de los bonos, que se me olvidaba. Esta subida de los bonos también hay que anotársela a Draghi. Empezó la subida pues justo tras hablar él. Así que ha sido completamente decisiva y muy importante. Lo de Draghi ha sido la clave más importante de la semana, junto con todo lo que ha pasado en España. Tercera clave de la semana, resultados. Los resultados empresariales. Estamos en una lluvia de publicaciones y la campaña de resultados no va mal, va bien en Estados Unidos y menos bien en Europa, pero también bien. Vamos a ponerle cifras exactas a esto. Vamos a ver, ahí tienen un cuadro por sectores de cómo está yendo la campaña de publicación de resultados en Estados Unidos. La fuente es Thomson Reuters. Es muy fiable, estos datos son muy exactos. Vamos a ver, han publicado ya, aquí lo tienen, 273 compañías del Standard & Poor's. 273 compañías, de las cuales el 74% han publicado mejor de lo esperado. Esto quiere decir que se está 10 puntos por encima de la media de largo plazo, que es 64% mejor de lo esperado, y se está 2 puntos por encima de la media de los últimos 4 trimestres, que eran 72% por encima de lo esperado. Luego, de momento, muy buena campaña en cuanto a resultados. En cuanto a ventas, que no está aquí en este cuadro, tendríamos que el 66,7% de las compañías, de estas 273 compañías, por redondear, 67% han dado ventas por encima de lo esperado. Esto está 8 puntos por encima de la media histórica, que sería 59%, y estaría 7 puntos por encima de la media de los últimos 4 trimestres, que fue del 60%. Es decir, una muy buena campaña de resultados por el momento, y esto justifica las alturas que tienen los índices. En Europa un poco menos, aún no tenemos datos tan fiables, pero también está yendo bien, aunque algo menos en ventas que en Estados Unidos. En cuanto a sectores, a destacar, espectacular tecnología, espectacular. Ya hemos visto ayer lo que pasó con Intel, Microsoft, etcétera, 91% por encima de lo esperado, y ojo que no han publicado pocas, como podría ser las Teleco, que solo han publicado 3. 68 tecnológicas han publicado espectaculares resultados, justificando pues las alturas que tiene el Nasdaq, al menos en los grandes valores. Flojillo, energía, con 63% mejor de lo esperado. Todo el mundo inmobiliario también flojo, 60%. Utilities un poco rezagadas con 67%. Esto es, en este cuadro tienen un poco cómo ha ido la cosa y cómo está por sectores. Así que de momento, una buena campaña de publicación de resultados. Nos quedaría, por tanto, la última clave de la semana, que para mí sería la situación técnica. Una situación técnica que hay que mirar un poco. Vamos allá. Bien, la tendencia es alcista y hay que, menos en el IBEX, que ya hemos visto que es bajista. Y hay que procurar evitar, lo decimos todas las semanas, el error de decir, uy, esto ha subido demasiado, ahora me pongo yo corto aquí e intento parar la corriente del río con los brazos. Cuidado con eso. No sabemos cuánto puede durar la tendencia alcista, no sabemos cuánto puede durar. Y les voy a mostrar una cosa que les debe debe evitar que cometan ese error de, pues esto ha subido mucho, me coloco yo aquí corto y bueno, voy a ganar lo que no está escrito en los libros. Cuidado con eso, sobre todo por lo que vamos a ver. De momento la tendencia es alcista, impepinable, imparable. Las manos fuertes además están dentro de la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street, más o menos desde aquí. Nunca han dejado de tener su saldo comprador, lo tienen ahora bastante menor que lo tenían aquí. Ha habido ciertas tomas de beneficios, como decíamos al principio, pero de momento veíamos al cierre del viernes que se incrementaban un poco
otra vez el saldo. Bueno, el caso es que están compradores desde aquí y mientras no pase ese saldo a neutral, esto sigue teniendo potencial de subida. Y de ahí, pues todo este tramo al alza que tenemos. Pero es que hay que tener en cuenta algo muy importante que publicaba ayer en este artículo. Lo pueden ver luego con calma si quieren en la web. Ahora cuando termine de grabar este vídeo lo voy a poner en destacado para que se pueda ver con calma y con tranquilidad. Es este artículo que verán en portada luego, que es el apocalipsis puede esperar, la recompra es el factor clave. Vamos a ver, miren este gráfico, por favor. Esto es desde el año 2009 al 2017, fuente Thomson Reuters Credit Suisse, de dónde ha venido el dinero que ha entrado en la bolsa en Estados Unidos. Esta línea pequeñita, el resto del mundo, está de puntitos azul. Bueno, algo ha entrado. Las instituciones es la línea negra esta que va para abajo, no han metido casi dinero. Y los particulares no se han enterado de nada de la subida. Como ven, la línea de los particulares está absolutamente por debajo de cero. Y ahora resulta que todo el dinero ha entrado de esta curiosa línea roja intermitente, ¿verdad? ¿Y saben en esa línea roja intermitente dónde está la principal fuente de entrada de dinero? Como ven, pone Non-Financial Corporate, es decir, corporaciones no financieras. Estos son las recompras de acciones propias. Yo creo que viendo este gráfico se nos tiene que pasar las ganas de las aventuras bajistas. Y ojo, que yo no digo que mañana no pueda caer esto al 20%, lo puede hacer, tiene mucha sobrecompra. Pero seguramente será algo puntual y rapidito. Porque miren esto, miren de dónde está entrando el dinero de verdad desde el año 2009 en Wall Street. Está entrando de las recompras. Y ahora, miren esto. Esto es un cuadro confeccionado por Goldman Sachs, bastante concienzudamente, donde se ven esto mismo que hemos visto antes en las áreas del gráfico, pero de una manera numérica y más clara. Bueno, aquí se ve por años el dinero que ha entrado y que no ha entrado, porque también ha salido de Wall Street. Estos son valores, en renta variable, la demanda de renta variable desde el año 2010. La recompra sería lo que está aquí como en rosa. Como ven, una fortuna. Se recompraban 219.000 millones. Hay alguna otra cosa aquí metida, pero prácticamente es todo recompras. 219.000 millones en el 2010. Este año ya estamos entrando a ritmo de 625.000 millones de dólares. Récord histórico. En el primer semestre del 2017 ya habían entrado 492.000 millones. Y es que miren la distribución. 492.000 millones que entraron por las recompras, 350.000 por los ETFs, 211.000 inversores extranjeros, salieron 273.000 de fondos de pensiones, salieron 310.000 por aquí, en fin. Miren el saldo de entrada total de dinero en la bolsa de Estados Unidos, 348.000 millones de dólares. Si quitamos 492.000 millones de la recompra, nos quedaría un saldo negativo. Quedaría un saldo negativo. En el año 2016 entraron 625.000 millones de recompra. Si lo quitáramos, nos quedaría un saldo muy fuertemente negativo de menos 400.000 millones. Creo que esto está clarísimo, ¿no? La influencia de las recompras es tremenda, es que estamos hablando de un dineral. ¿Cuáles son las estimaciones que hace Goldman de esto? Claro, esto no lo hacen a ojo, esto lo hacen porque muchas compañías ya han dicho cuánto van a recomprar el año que viene, con lo cual no son estimaciones de bola de cristal, como si el Standard & Poor's va a subir o no, eso es bola de cristal pura. Aquí no, aquí se están basando en datos bastante reales. Bueno, pues para el año que viene tienen unas estimaciones de 590.000 millones de dólares. Claro, cualquiera de estas partidas sí se pueden equivocar, porque no saben cuánto va a entrar en ETFs, no saben cuánto van a meter los inversores extranjeros, todo esto no lo saben. Todo esto lo están estimando a ojo de buen cubero. Con lo cual este saldo final de entrada de 400.000 millones puede ser real o no. Pero lo que es una realidad es que van a entrar alrededor de 600.000 millones de dólares durante el 2018 de gente que está comprando, que está metiendo dinero en bolsa. Aunque se recompren sus propias acciones, ¿y qué más da?
Esto es dinero contra papel. Y en la parte del dinero va a haber 600.000 millones de dólares el año que viene, más o menos. No tenemos la bola de cristal, a lo mejor ahora cae el loco este de Corea del Norte, tira una bomba atómica en no sé qué, se monta aquí una, que se paran las recompras, o viene una crisis económica gravísima y entonces las compañías detienen las recompras. Pero en circunstancias normales, si no pasa algo inesperado, políticamente o yo qué sé, económicamente, algo muy inesperado como la crisis del 2008 que quiebra otra vez una especie de Lehman, cosas así, en circunstancias normales, ya me contarán cómo puede bajar profundamente una bolsa, cambiar de tendencia, como se mantenga esto de que van a entrar 50.000 millones de dólares al mes en recompras de acciones propias. Este es un factor que se olvida por parte de las manos débiles y que a mí me asombra que en los medios de comunicación, sobre todo los españoles, casi no se habla de esto como si no existiera, intentando montar un esquema de cómo entra el dinero en la bolsa muy sencillo, que si los resultados suben, todo el mundo está comprando bolsa. Eso no es así, ya lo han visto. Es que eso no se parece en nada a la realidad, no es tan simple, no se puede simplificar tanto. Las cosas son como pone en ese gráfico, es muy útil, lo tienen ahí en la página, lo ven ahora con calma. El título del artículo, por si no lo encuentran, insisto que ahora lo pongo en portada, el apocalipsis puede esperar, la recompra es el factor clave. Bien, ante esto, que con esta sobrecompra puede haber una corrección, pues claro que la puede haber. Fíjense todo lo que lleva esto subido. Que esto se fuera ahora a la media de 200 no es nada y estamos hablando de una caída muy fuerte. Pero que dure esa bajada con ese aluvión de dinero que entra constantemente, pues es en circunstancias normales, de momento, pues ese tipo de cosas no parecen poco probable. Insisto, no estoy haciendo pronósticos. A mí ya saben que no me gustan los pronósticos y siempre que me llaman para las conferencias esas de fin de año a dar pronósticos me escondo. Y si no me puedo esconder, como me pasaba hasta hace poco con la gente que trabajaba, pues divagaba y en lugar de dar pronósticos hablaba de cosas interesantes del mercado, porque yo en la vida me ha gustado dar pronóstico porque es absurdo. Yo que sé lo que puede pasar aquí. Pero en circunstancias normales, que es lo único que estoy diciendo, repito, van a entrar 50.000 millones de dólares en Estados Unidos cada mes. Y en Europa, pues en Europa también, lo ponemos en el artículo, en Europa estamos exactamente igual. Miren lo que dice Morgan Stanley. El volumen de recompras de acciones propias en Europa está siendo materialmente mayor que las entradas de dinero regulares en la última década. En la última década, nada menos. Y además estos programas tienden a ser más estables y menos volátiles. En suma, que este fenómeno de las recompras de acciones propias en Estados Unidos también está en Europa, lo cual tiene una doble lectura. Por un lado, da un cierto poso, ¿no?, al mercado europeo, pero por otro lado decimos, porras, y si ha entrado tanto dinero de recompra, ¿por qué las bolsas europeas no están subiendo de la manera que está subiendo Estados Unidos? Pues buena pregunta, miren el Eurostoxx. Buena pregunta. Mucho me temo, todo parece indicar que los domésticos estamos vendiendo a mansalva, o sea, somos nosotros mismos, los domésticos europeos, los que no nos fiamos de la bolsa, mientras entra dinero de recompras, y además se lo digo también, que no tengo ahora gráfico preparado, pero es que está entrando mucho dinero de inversores extranjeros, y sin embargo estamos encogidos, como vemos ahí, y muy lejos de máximos, en este caso, no en todos los sitios. El DAX, por ejemplo, sí está en máximos históricos, depende un poco de la bolsa. Bien, pues esto es un poco lo que les quería plantear, perdón por la extensión, cada día tardo más, al final voy a hacer estas crónicas en 3 horas, pero es que cuando hay mucho que comentar, la verdad es que prefiero ser exhaustivo y que ustedes puedan tener, que es el único objetivo que tengo, elementos de juicio. Yo no hago ningún pronóstico ni hago nada, solo les intento ayudar a que ustedes mismos hagan su propio análisis. Para terminar, y lo dejamos estar, pues damos los datos de cómo ha quedado la semana en los 3 grandes índices de Estados Unidos. La semana termina con un Dow Jones al alza de más 0,45%, con un Standard & Poor's de más 0,23% y con un Nasdaq que al final ha conseguido ganar gracias al viernes, porque si no, no lo hubiera conseguido y hubiera cerrado en negativo, ha conseguido ganar el 1,09%. Por su parte, el Eurostoxx 600, pues ha conseguido, perdón, el Eurostoxx 50, el contado, ha conseguido cerrar la 9ª semana consecutiva al alza. Recordar que Japón también ha conseguido cerrar en zona de máximos de 21 años y que el MSCI de bolsas mundiales pues también está en zonas
de máximos históricos. Y todo esto, si no pasa nada, pues entrando en la fase del año pues más favorable para las bolsas, con noviembre y con diciembre, y con la posibilidad incluso de que esto se pudiera endulzar más, pues si Trump consigue sacar adelante su reforma fiscal, que ya saben que al mercado esas cosas le gustan mucho. En suma, es un mercado donde la mejor recomendación que se podría dar sería comprar en las caídas, en las correcciones. Es un mercado claro para ese tipo de cosas, tal y como están las cosas, y si no se incorpora ningún elemento sorpresa al análisis. Por supuesto, está fuera de esta recomendación el IBEX, que tiene su propia cadencia, su propia marcha. Gracias y muy buen fin de semana. No se olviden que nos vemos el lunes.